ったけど後ろ天才不明の風私が断ち切る欲望に溺れた彼らをご覧あれ消えろ出ていけ未練Buenos días, tardes o noches, comandantes. En vídeos pasados, algunos comandantes han estado solicitando guías sobre el Norman Revival Plan, este modo endgame que suele darles muchos dolores de cabeza a los comandantes más nuevos debido a su alta dificultad, por lo que vamos a explicar cómo funciona, dar algunas recomendaciones y ver qué recompensas podemos obtener. Norman Revival Plan es un modo de juego por etapas, en el cual vamos a ir pasando por una serie de fases de entre 1 y 4 combates antes de poder llegar a la última fase donde se encuentran los jefes. Debido a su dificultad, los comandantes necesitarán tener un buen nivel de inversión en sus personajes, entre 6.500 y 7.500 puntos de batalla para poder completarlo en sus fases más difíciles, ya que nos encontraremos con enemigos con mucha salud que aplican penalizaciones y hacen mucho daño. Si aún no saben construir los personajes, no se olviden que tenemos una clase maestra sobre esto en el canal. Este modo tiene dos dificultades que se eligen automáticamente. Regular Battle, que es accesible para todos los comandantes que están por debajo de nivel 85. Los puntos de batalla requeridos para esta dificultad están entre los 3.500 y los 4.000, así como Pioneer Battle para todos los comandantes que están por encima de nivel 85, donde se encontrarán retos más altos, pero con mejores recompensas y donde deberán llegar al requisito de puntos de batalla entre 6.500 y 7.500 para lograrlo. Al momento de entrar a la interfaz, nos vamos a encontrar un contador del tiempo que está abierta la mina del Norman Revival Plan. Deberemos completar todos los stages antes de ese tiempo límite o se reiniciará perdiendo así el progreso. Justo al lado nos mostrará la dificultad en la que nos encontramos, si es Regular Battle o Pioneer Battle, y en la parte derecha el número de Tantalum Ore, que es una moneda que usaremos para conseguir fragmentos de mascotas, pero ya hablaremos más tarde sobre ello. Y en la parte central estarán todos los stages que deberemos completar. En la dificultad Regular Battle vamos a encontrar 4 minas: Southern Mine, Groning Mine, Stratum Mine y Bolly Mine. Y en la dificultad Pioneer Battle nos encontraremos las 4 anteriores y luego 2 minas adicionales, Cloud Island Mine y Abyssal Mountain Mine. Debajo encontraremos la tienda, el apartado de recompensas y un slot donde podremos colocar nuestro personaje más fuerte para ayudar a otros comandantes. Porque sí, vamos a poder rentar personajes de otros comandantes que tengamos de amigos o que pertenezcan al gremio para que podamos usarlos en los combates. Estos solo se pueden usar una vez por combate y deberán pagar una tarifa en cogs por los minutos que lo utilices. Por ejemplo, mi jefe prestó a Bianca Stigmata y en este apartado se muestra el tiempo que fue utilizada y lo que ganó por dicha tarifa. Y por último, el apartado de presets o loadouts, donde podremos organizar a nuestros equipos. Cuando entramos en alguna de las minas nos vamos a encontrar 3 stages. Los 2 pequeños llamados Link Stages proveen bonificaciones a los enemigos que se encuentran en el stage grande llamado Deep Hive. Es decir, si nos enfrentamos al Deep Hive antes de completar los Link Stages, los enemigos serán más fuertes debido a que no les quitamos las bonificaciones. Estas bonificaciones las podemos leer en todo momento y es recomendable leerlas para saber prepararnos. Por lo que, si no contamos con los puntos de batalla requeridos, es recomendable primero completar estos stages antes de enfrentarnos al Deep Hive. También es necesario completar este último para poder avanzar a la siguiente mina. Si derrotamos a los enemigos del Deep Hive antes que los Link Stages, la mina se completará automáticamente. El Norman Revival Plan toma en cuenta tu progreso en las minas para el siguiente ciclo.
Si llegaste a completar el modo hasta Stratum Mine, entonces el próximo ciclo podrás realizar un auto clear para limpiar automáticamente las minas que ya completaste en el pasado para evitar que repitas el proceso. Esto es debido a que el sistema supone que tienes el nivel de cuenta necesario para completar esas minas sin dificultad. Al ingresar en los Link Stages o el Deep Hive, te va a aparecer el apartado de selección de equipos. En este tendremos algunos elementos a tomar en cuenta. La electricidad. Este ítem en este modo de juego funciona como una forma de mejorar personajes. Al aplicarlo en los equipos, vas a aumentar el ataque de todos los miembros y por consiguiente subir los puntos de batalla general del equipo. Por cada 10 de electricidad vas a aumentar en 50 el ataque de los personajes. Esta electricidad tiene un límite dependiendo la mina en la que estés y es importante que se distribuya sabiamente entre los equipos que vas a utilizar. Si un equipo tiene pocos puntos de batalla, utilizarás más electricidad en este equipo en relación a otro que sea más fuerte. Un buen balance de este recurso puede hacer más fácil los combates. Los bonos de sitio. Las stages de las minas van a determinar el número de combates y el número de los equipos. En este caso serán 4 equipos, por lo que vamos a tener 4 combates. Justo encima de la selección de personajes se encuentra un bono único por elemento que se da en ese combate, entregando un 30% más de aumento en un elemento específico y 20% en otro elemento, por lo que esto ya nos da una idea de los equipos que vamos a utilizar y organizarlos acorde a lo que solicita el stage. Luego tenemos los campos de energía y los módulos de energía. Además del bono de sitio que te brinda el slot de equipos, también puedes asignar algunas mejoras extra. Se permite seleccionar un campo de energía por equipo y estos proveen una mejora base. Pero además puedes seleccionar un módulo de energía que permite otra mejora secundaria que se activa dependiendo de ciertas condiciones. En este apartado, los comandantes deberán elegir aquellas mejoras y condiciones que más se adaptan a sus equipos, pero si quieren nuestras recomendaciones serán las siguientes. Equipo físico. Usar Recovery como campo de energía y Convergent como módulo de energía, ya que es muy cómodo de usar y nos estaremos curando en todo momento y por consiguiente ganando bonos de daño extra en función de la vida de nuestros personajes. Si este no está disponible, como alternativa, usar Preparation como campo de energía y Diversion o Convergent como módulo de energía. Equipo de fuego. Usar Gravity como campo de energía y Stimulation como módulo de energía. El equipo fuego de Lucía es uno de los que más movilidad tiene y por lo tanto es muy fácil que acumule los bonos de estos módulos. Equipo de hielo. Usar Matrix como campo de energía y Convergent como módulo de energía. Debido a la naturaleza de la habilidad definitiva de Kushukra, esta logrará acumular por completo el bono de daño que da estos módulos. Equipo de rayo. Usar Camouflage como campo de energía y Stimulation como módulo de energía si se está usando a Lucía Crimson Weave como DPS del equipo, debido a que este módulo da bonos de daño dependiendo de las evasiones que hace el personaje, es perfecto para Lucía. Sin embargo, si estamos usando a Nanami Star Trail como DPS, este módulo no funciona del todo, así que pueden usar Turbulence como campo de energía y Stimulation como módulo de energía. Equipo de oscuridad. Usar RIP como campo de energía y Stimulation como módulo de energía. Debido a que el equipo de oscuridad es bueno haciendo combos, es muy fácil de acumular los bonos de daño. Equipo de vacío. Aquí dependerá un poco, puesto que solo se puede equipar un campo de energía por equipo, les tocará pensar a qué equipo reemplazarán. Mi recomendación es que este equipo lo usen con Gravity y Stimulation, debido a que también es un equipo de mucha movilidad. Luego podemos ver el tipo de afijo que tenemos activo, el cual no es muy importante ahora mismo, ya que no han agregado bonos para este tipo de daños. Y debajo podemos encontrar el Perfect Tactics, el cual nos da una bonificación para todos los stages en relación al promedio de puntos de batalla que tenemos para los combates. Por ejemplo, para esta mina requerimos 8000 puntos de batalla en promedio para activar esa bonificación y el tener todos los equipos compuestos.
Ahora hablemos de las recompensas por completar el Norman Revival Plan. En este endgame podremos ganar Black Cards completando los objetivos que plantean los logros, como que completemos una mina usando solo una pequeña cantidad de electricidad o que completemos una determinada mina, así como fragmentos de chips para resonancias de armas, algunas tarjetas para conseguir mascotas, materiales para hypertunear memorias o para mejorar a las mascotas, y el Tantalumore, que es utilizado para la tienda del Norman Revival Plan. Aquí podremos comprar fragmentos de aquellas mascotas que ya hayamos obtenido para mejorarlas y subirlas de rango. Tal como se dijo en anteriores guías, los fragmentos de mascotas son muy caros y el Tantalumore que ganamos por ciclo de Norman Revival Plan no es muy alto, por lo que deberán tener cuidado con este recurso. Aclaro que estas recompensas estarán multiplicadas por el número de parches en la sincronización. Luego de que se sincronicen los servidores, las recompensas serán menores. Y eso, comandantes, es todo lo que debes saber antes de enfrentarte al Norman Revival Plan. Como siempre, el tener los equipos bien construidos es de mucha importancia para poder completar estos modos endgames de alta dificultad. Puedes ir al vídeo que dejaré en pantalla para que revises algunos conceptos si aún no estás familiarizado con los sistemas de Punishing Grey Raven. Si te gusta este contenido, deja tu me gusta y comentario para apoyar a mi jefe. ¡Chao, chao!